Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Un día más, hoy está con nosotros Gabriel Lumière y viene a compartir la conferencia Herramientas para tomar decisiones acertadas. Gabriel Lumière se encuentra con el tarot de Marsella y el método evolutivo mientras realiza sus estudios de arte, el cual estudia también junto con la psicogenealogía y la psicomagia, incluyendo estudios y herramientas del psicoanálisis para desarrollar su propio método. Ayuda a la gente y a través de su consulta personal con talleres y conferencias alrededor de todo el mundo. Antes de dar paso a nuestro invitado, queremos recordarte que Mindalia Viajes ya está cerrando las últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero de 2019 de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y demás monumentos del país de los faraones. Si quieres más información para viajar con nosotros a Egipto, manda un WhatsApp al 34 644 720 234. Recuerda, últimas plazas para el viaje que haremos a Egipto del 10 al 17 de febrero de 2019 con Mindalia Viajes. Un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos que transformarán tu vida. Para participar en directo y hablar con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento, como siempre os digo, muy sencillo. Tenéis que poner la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Vamos a dar paso ya a Gabriel Lumière y la conferencia Herramientas para tomar decisiones acertadas. Gabriel, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo desde dónde nos estén viendo. Muchas gracias, Mindalia, por permitirme esta nueva oportunidad de compartir con ustedes estas cositas que me han sido útiles en algún momento y me siguen siendo útiles y que seguramente pueda ser útil para quienes están escuchando. Gracias a todos y a todas por estar presentes en este momento. Y bueno, nada, esta es la tercera vez y nunca se van esta sensación de nervios del comienzo de las conferencias, pero al final siempre se terminan diluyendo y se transforman en un entusiasmo que se sostiene, por lo menos para mí, desde este lado. Así que vamos a empezar. Gabriel, antes que nada vamos a intentar eso, mirar a cámara, más o menos de forma general, gracias. Vale. Entonces, ¿de qué manera nos adentramos en esta cuestión, ¿no? De tomar decisiones acertadas? Porque es un tema que creo que nos trasciende a todos, que nos afecta a todos, el tema de decidir. Y es algo que también me estuvo atravesando a mí y a la gente que me rodea en este último tiempo. Pero quiero aclarar que no son las únicas herramientas, no es la única forma de tomar una decisión. Yo siempre digo que cada caso, cada situación, cada persona, cada mundo es distinto, ¿no? Tiene sus particularidades, sus formas. Simplemente es una forma o una herramienta que a mí me ha sido útil en los casos de indecisión, más que nada, ¿no? Entonces, empezar por entender qué es lo que genera una indecisión y por qué muchas veces es liberador tomarla, ¿no? La indecisión hace que nuestra atención mental se ubique, digamos, en ese punto de pensamiento donde hay una fuga de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que pensamos en esa indecisión que no hemos tomado. ¿No les suele suceder que cuando están ante una situación importante en la vida con respecto al trabajo, a una relación de pareja o familiar, cuando tengo que decidir incluso qué camino tomar, eh, todo el tiempo que pasamos sin tomar esa decisión hay como una fuga de energía? Generalmente no podemos dormir bien, nos acostamos y está esa indecisión girando en nuestra cabeza constantemente. La vida o la realidad nos va mostrando todo el tiempo cuestiones que tienen que ver con esa decisión que tengo que tomar. Nuestros allegados nos preguntan incluso qué decisión has tomado, qué vas a hacer. También empiezan a aparecer opiniones. Yo creo que esta decisión para vos es mejor. El otro
la otra persona también viene y nos dice, no, yo creo que la otra decisión es mejor. Nos pasamos consultando a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros oráculos, a nuestros maestros, a nuestros terapeutas, cuál sería esta decisión más acertada. Y muchas veces eso genera una fuga más grande todavía de energía, ¿no? Es como que la duda o que esta indecisión se va agrandando, ¿no? Se genera como un pozo aún más fuerte. Y cuando me refiero a herramientas para tomar decisiones acertadas, voy a dejar de lado por un momento el tema de los oráculos, del tarot, de la adivinación, de la futurología, porque me refiero a decisiones acertadas desde hacerme responsable de la decisión que tengo que tomar, desde hacerme responsable de las energías que se mueven dentro de mí que tienen que ver con esta indecisión o con esta decisión que tengo que tomar. Entonces, para entrar en esta responsabilidad de lo que me está sucediendo frente a esta decisión, voy a tomar la carta del mundo del tarot de Marsella. No sé si ahí se ve bien, está un poco quemada, hay mucha luz ahí. La carta del mundo, que es el arcano 21 del tarot, la última carta de la secuencia de arcanos mayores. Arcanos significa llave o secreto. Y en esta carta, que es en este caso corresponde a un tarot de Marsella restaurado de Joan Dodal, no, perdón, de Conver, Nicolás Conver, tenemos un elemento central, que es un personaje que está danzando, que está como celebrando haber alcanzado la meta, haber llegado a destino, como haber cruzado esa banda que cruzan los corredores en una carrera, ¿no? Por eso la carta se encuentra al final de la secuencia de arcanos mayores, es como alcanzar esa realización. Incluso vemos esa especie de corona de laureles que tiene que ver con lo que se llevan los ganadores, ¿no? Al final de esa carrera, la realización total de los deseos. Pero por fuera de esta realización aparecen 4 elementos. Esos 4 elementos podrían estar correspondiendo a esas 4 energías de las que estoy hablando para que tomemos conciencia de ellas al momento de tomar una decisión. 4 energías, 4 egos, 4 mundos. Aquí abajo aparece una especie de vaca, de becerro, de buey, de caballo, dicen algunos, que corresponde a nuestro mundo material, al cuerpo. Una especie de felino que corresponde a nuestro mundo sexual creativo, a nuestra energía vital. Un ángel que corresponde a nuestra energía emocional y sentimientos. Y un águila que corresponde a nuestro mundo intelectual, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Teniendo identificado ya estos 4 mundos, me interesa partir desde dónde se plantea la duda y cuál, digamos, es la energía predominante ante una duda, cuál es el ego, entre comillas, predominante ante una duda o ante la incapacidad de decidir o la indecisión, y la energía responsable o el ego responsable de esta indecisión es nuestro ego mental, es nuestro mundo intelectual, ¿no? Nuestra mente. La mente es la que generalmente plantea las dudas. La mente es la que generalmente está preguntándonos todo el tiempo qué es lo que tengo que decidir, cuál es el camino más apropiado para mí, cuál me va a hacer bien, cuál me va a hacer mal, cuál me conviene. De hecho, enseguida empieza nuestra mente a construir una visión del futuro. Es decir, si tomo este camino, empiezo a pensar en todas las posibilidades de lo que puede suceder. Si tomo el otro camino, empiezo a pensar en las otras posibilidades, ¿no? Nuestra mente funciona automáticamente. Está todo el tiempo moviéndose, todo el tiempo lanzándonos pensamientos, ideas. Un ejercicio que yo hago para que podamos entender cómo funciona esto es
durante un tiempo determinado, 5 minutos, 10 minutos, escribir la cantidad de pensamientos que aparecen, que nos invaden en ese momento. Y nos vamos a dar cuenta que hay de todo ahí adentro, ¿no? Que aparece, no sé, estoy pensando en la compra que tengo que hacer mañana, pero también en que en el trabajo ayer me discutí con una compañera y que mi pareja viene a cenar esta noche, ¿no? Es como todo el tiempo me están enviando pensamientos, me están enviando información que es imparable, que es automática, y es también el encargado de plantearnos la duda, ¿no? Nuestro ego intelectual, nuestra mente, la encargada de plantearnos nuestra duda, y principalmente por esta característica que tiene la mente, que es la dualidad, el pensamiento dual, ¿no? Lo que se puede ver en muchas culturas, ¿no? Como luz y sombra, yin y yang, femenino, masculino, ¿no? Esta división de energías duales que siempre nos hace pensar en que tenemos que tomar un camino u otro camino, ¿sí? De que tenemos que hacer o no hacer. Entonces este pensamiento dual hace que la duda o la indecisión sea aún más fuerte, ¿no? Arquetipos para ver esto: la carta del enamorado en el tarot, que es la número 6, aparecen este personaje que está en el centro de otros dos, como teniendo que elegir uno de los dos caminos, ¿no? Si nos ponemos a pensar en los signos del zodíaco, Géminis es la representación arquetípica de esta dualidad. Pero la verdad es que si ponemos atención en las otras energías que están además acompañando mi ser, acompañando esta energía intelectual, esta mente, que es nuestro cuerpo, nuestro deseo y nuestra emoción, la decisión tiene que empezar a tomar un cauce, ¿no? Que es mucho más integral, mucho más holístico y que tiene que ver con una energía completa de nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados a decidir, a elegir desde el pensamiento, estamos acostumbrados a elegir, a decidir desde la mente, desde el ego mental. De hecho, si escuchamos hablar a muchos oradores o incluso en la sociedad, nuestros amigos, tenés que pensar con la mente fría, ¿no? Decidir con la mente fría, tenés que calcular qué es lo que te va a suceder con cada elección, y es una posibilidad, ¿no? Enfriar la mente, es una posibilidad de enfriar la mente, calcular los resultados, y que sea eso un componente de nuestra decisión. Pero también es importante o es necesario para mí entender qué está sucediendo en los otros 3 centros energéticos o en los otros 3 egos o en las otras 3 energías que están dentro de mí. Entonces, para mí, el camino de la mente es el último que tengo que tener en cuenta cuando ya he entrado en comprender la energía que se mueve en el cuerpo, en el deseo y en la emoción ante esta indecisión o ante esta decisión que tengo que tomar. Entonces, el primer punto que tengo que tomar en cuenta, y vuelvo a repetir, no es la única herramienta ni la única forma de trabajar la decisión, ni tampoco creo que sea válido solo de esta manera, y más que nada para aplicar frente a las indecisiones, a este momento en donde estamos perdiendo energía, ¿no? Porque la indecisión se va agrandando. Entonces, el primer punto para mí es entender el cuerpo, ¿no? Si han escuchado o conocen a Deepak Chopra, él habla de que nuestro cuerpo es sabio. Si ponemos atención al cuerpo frente a una indecisión, yo lo que propongo es, vale, ok, tomamos el tema sobre el que tenemos que decidir, ¿sí? Y lo llevamos a la mente. Podemos cerrar los ojos, podemos sentarnos frente a una imagen de esa decisión o a las imágenes que tengo que decidir, ¿no? Pero la atención la pongo en el cuerpo. Salgo de nuestra atención mental, el hueco este que genera la fuga de energía, la indecisión, y me centro en el cuerpo. ¿Qué está sintiendo mi cuerpo? Primero, ante la indecisión, siento un
vacío en el pecho, siento un nudo en la garganta, siento presión sobre los ojos, sobre la cabeza, siento que me pesan los pies, siento que me cosquillean las rodillas. ¿Qué siente mi cuerpo? Básico, no le voy a poner nombre todavía. Tengo que estar atento a qué siente mi cuerpo frente a las cuestiones sobre las que tengo que decidir. Entonces, si voy a tomar este camino, ¿cómo se siente mi cuerpo? Se siente liviano, se siente que se me aflojan los hombros y la espalda, siento que puedo respirar mejor. ¿Y qué sucede si me siento frente a esta decisión, a este camino, tomo este camino? ¿No? ¿Y qué siente mi cuerpo? Es el primer punto para entender qué está pasando en esa energía, ¿no? En mi energía material, en mi cuerpo, en mi energía densa, en mi realidad densa. Incluso en los vínculos nos damos cuenta. Muchas veces dudamos frente a una persona, frente a un vínculo, frente a una relación de pareja, de familia, de amistad. Pero yo digo, escucha el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando estoy en contacto con esa persona o con esas personas o con ese grupo de personas? ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando estoy haciendo esta actividad? ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando estoy ingiriendo este tipo de alimento? Entonces, empezar por las sensaciones del cuerpo es lo más básico, lo más primario frente a cualquier situación, pero mucho más frente a una decisión que tengo que tomar, y más si esta decisión es trascendental o importante, no extendida en el tiempo. Entonces, si mi cuerpo va a responder de manera positiva, es decir, que estas sensaciones son agradables, son de relajación, son de entusiasmo, de felicidad, de movimiento, de ebullición, ¿no? Hay una emoción que para mí es como muy característica al momento de decidir, que yo le digo ebullición, que es como unas cosquillas desde abajo, desde abajo del diafragma, que me sucede, por ejemplo, cuando voy a dar una conferencia, cuando voy a dar un taller, cuando voy a actuar, cuando voy a cantar con mi grupo de rock. Es esas cosquillas que me dan justo antes del evento, ¿no? O cuando me invitan a dar alguna de estas cosas o hacer alguna de estas cosas, porque son cosas que me apasionan. Entonces, cuando aparece esa ebullición, ese entusiasmo, yo sé que es correcto ese camino, ¿sí? Yo sé que me moviliza hacia adelante. Pero si ante esta decisión mi cuerpo comienza a sentir emociones que no me producen bienestar, que me producen un malestar o una incomodidad, ya les digo, peso en el pecho, la mandíbula tensionada, una sensación de vacío en el pecho, la garganta anudada. Entonces tengo que anotar esto si necesito explicarle a mi mente, pero tengo que tener bien en claro, primero, qué siente mi cuerpo frente a estas decisiones. Es una herramienta muy simple y que para mí es muy útil frente a cualquier decisión que tengamos que tomar. Entonces, bien, hemos escuchado al cuerpo, hemos entendido al cuerpo, hemos reconocido qué está sucediendo en mi cuerpo, que es también mi vehículo, mi alarma, por decirlo así. Ahora tenemos que entrar en la energía del deseo. Complicado porque los humanos somos los únicos animales que podemos pensar nuestro deseo, ¿no? Que podemos, digamos, racionalizar nuestro deseo, ¿no? El deseo tiene que ver con lo que quiero lograr, el deseo tiene que ver con nuestro deseo sexual, el deseo tiene que ver con nuestro deseo creativo de crear algo, el deseo también tiene que ver con nuestra energía vital, con esa energía que nos impulsa a hacer cosas, a movernos, a dirigirnos día a día. Entonces, claro, esta mente otra vez vuelve a interferir en nuestro deseo porque se oponen, como les dije antes, el pensamiento dual, se oponen en el deseo nuestro querer y nuestro deber. Es decir, nuestro deseo y nuestra moral. Primero tenemos que entender qué es la moral, ¿no? Y la moralidad, ¿desde dónde viene? ¿No? Porque esta moralidad es personal, es una construcción de lo que es justo en la vida para mí, personal. La moral tiene además una construcción familiar, es decir,
qué es lo que es justo para tu familia, o lo que es correcto y lo que no es correcto para tu familia. Después hay una moralidad social, cultural, que es lo que es justo para la sociedad y la cultura en la que vives o para el mundo en el que vives. Y tenemos también, podemos seguir agregando capas, ¿no? Una moralidad espiritual, que es lo que es justo para mi creencias o para mi manifestación o para mi, ¿cómo decirlo? Para mi sentir espiritual. Pero esta moralidad de lo que es correcto y lo que no, de lo que es justo y lo que no, personal, familiar, social, cultural, espiritual, se va a oponer a nuestro deseo en cuanto a que el deseo no tiene moral, el deseo no tiene filtro, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nos remontamos al psicoanálisis, el complejo de Edipo, que tiene que ver con que el niño en la infancia desea sexualmente a su madre, es un deseo que no es pensado, es un deseo que no es moralizado. El niño no sabe que eso es correcto o no, que es incorrecto o no. De hecho, en muchas culturas, este eh, complejo o este Edipo funciona distinto, ¿no? Por esta moralidad cultural. Entonces, como el deseo no tiene filtro, como el deseo no tiene moral, tenemos que entrar a reconocer qué es lo que nuestro deseo realmente desea y qué es lo que nuestra moral está permitiendo y no permitiendo de ese deseo. Les explico, por ejemplo, un deseo común también cuando somos niños es querer, entre comillas, matar a nuestros padres o matar a nuestros hermanos cuando estamos muy rabiosos, ¿no? De hecho, cuando estamos muy enojados con alguien, le decimos, ¿no? Te quisiera que te mueras, yo te voy a matar. Es un deseo real, ese deseo está ahí. Pero claro, nuestra moral nos dice, oye, que eso está mal, que tampoco es para tanto, que es incorrecto, y si la rabia es muy grande, que si lo matas vas a ir a la cárcel, que si lo matas el karma te devolverá lo tuyo, no sé, ¿no? Pero reconocer el deseo real también es entrar en nuestra sombra, ¿no? Hay una carta que representa para mí bastante esta función del deseo en el tarot de Marsella, y es la carta del diablo, número 15. Entonces vamos a ver que hay un personaje que es el diablo en el tarot, que no es como el diablo que conocemos bíblico o el demonio de las películas, no es bastante particular. Si tienen la posibilidad de ver un tarot de Marsella, buscarlo en internet o en su casa tienen una baraja. Pero el personaje que es el diablo está totalmente desnudo. Si él muestra como una parte masculina, su pene, una parte femenina, los pechos femeninos, las caderas femeninas, muestra partes de animal, garras, alas, cuernos, muestra su parte humana, un rostro, ¿no? Todas las dualidades están a la vista. Su parte animal, su parte humana, su parte espiritual, su parte emocional, su parte sexual, su parte creativa, su parte física. Todo está a la vista, está desnudo. ¿Por qué? Porque cuando uno se reconoce en esos deseos, no hay moral. Cuando uno se reconoce en ese deseo, no hay nada bueno ni nada malo. Pero sí es un camino de explorar ese verdadero deseo. Sí es un camino de explorar la sombra. Muchas veces lo que hace la mente es poner barreras y filtros para que nosotros no podamos llegar a entender ese deseo real. Es un trabajo de sinceridad con uno mismo. Para reconocer o para poder trabajar bien en lo que sucede en el deseo, yo recomiendo una meditación en donde nos centramos en nuestros genitales, o una meditación donde nos centramos en las gónadas, ¿sí? Entonces es desde esa energía, desde ese lugar, si les quieren, les puedo decir desde el chakra, desde el segundo chakra, ¿no? Que es el chakra sexual, el chakra del placer. ¿Qué deseo desde ahí?
¿Qué deseo desde mis entrañas? La verdad de ese deseo, ¿no? Sin moralidad, porque después va a estar la mente para analizarlo todo y para decir si está bien, si está mal, si es correcto, si no es correcto. Entonces ya tenemos dos puntos importantes para entender qué hay en qué necesito tener en cuenta, qué energías tengo que tener en cuenta ante una indecisión o para tomar una decisión. Uno es cómo se siente mi cuerpo. Dos, cuál es mi verdadero deseo frente a esa decisión. Eh, Me viene ahora mismo un par de cositas que pasaron justamente hoy antes de la conferencia que estuve compartiendo a mis amigos y a mis allegados. Cuando se lo envío a un grupo de estudiantes del tarot que yo dirijo, una de las chicas me responde, me dice, hola Gabriel, ¿vas a estar dando el método de la moneda, de tirar una moneda para decidir? Y entonces ahí mi respuesta fue no, ese método es un método para no hacerte responsable de la decisión. Lo que vamos a trabajar ahora es cómo hacerte responsable de esa decisión. Y no digo que no sea válido tirar una moneda, ¿sí? Pero ¿por qué no tirar una moneda una vez que me hice responsable de esto que me está pasando adentro? De mi cuerpo, de mi deseo, de mi emoción y de mi pensamiento. Si lo hacemos, yo creo que vamos a obtener resultados bastante sincrónicos, es decir, que la moneda va a responder con respecto a lo que yo ya he decidido desde lo que hay en mi interior, si somos realmente sinceros con nosotros mismos. De hecho, yo siempre digo que la decisión siempre está tomada antes de que la moneda caiga. Para jugar con nuestro deseo podemos hacer este ejercicio de, ante una indecisión, tirar una moneda, ¿no? Y vemos lo que cae. Si la respuesta que nos da la moneda nos alegra, evidentemente es la decisión que hemos tomado antes, es la decisión que está clara, que ya hemos elegido. Pero si la respuesta que nos da la moneda no nos alegra, evidentemente la decisión va por otro lado, ¿no? Es un método como para dejar de engañarnos, creo yo, hacernos responsables, ¿no? Este juego con la moneda me parece muy interesante. Eh, y otra cuestión también que surgió hoy con el tema de la decisión, me invitaron, bueno, yo estoy yendo regularmente a Canarias, a Gran Canaria, a brindar talleres de tarot, de genealogía, y justamente sucedió que, bueno, que teníamos un taller programado y que todavía no he confirmado mi asistencia, estamos ahí hablando con las organizadoras y tal. Y entonces le digo, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo hacemos porque veo que la fecha está próxima, ¿no? A ver charlando un poco sobre el tema. Y me dice, yo creo, me dice una de las organizadoras, que además es mi amiga, Umbelina, que le mando un abrazo, me dice, yo creo que deberías ver si verdaderamente querés venir a Canarias en esa fecha o no querés venir, porque en realidad es una pregunta que está de más lo que me estás haciendo, ¿no? Entonces, revisa tu deseo, revisa qué quieres y qué no quieres ante esta decisión. Entonces fue como muy clara la respuesta de mi amiga que me llevó también a tierra y a decir, vale, ok, entonces ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que voy a hacer, ya sé la decisión que tenía que tomar, pero me sacó de eh, de estas ganas de hacer responsable a los otros o a la realidad de si voy o no voy, de si lo hacemos o no lo hacemos. Eso lo solemos hacer mucho. Y más cuando estamos indecisos, ¿no? Que el otro decida, que el mundo decida, que la vida decida, si perdí el vuelo es que no tenía que ir, ¿no? Hay otros videos que he dado de otras conferencias en Mindalia que hablamos sobre la futurología, el peligro de las predicciones y otros sobre oráculos, una forma útil o una vía útil de utilizarlos, y van a ver que hablo de esto. Entonces, todo tiene que ver con esto de las decisiones, ¿no? Ahora vamos a pasar a la tercera energía, ¿no? Teníamos el cuerpo, el deseo, y ahora vamos a pasar a la tercera energía que tenemos que tener en cuenta ante una decisión para saber por dónde ir y qué son nuestras emociones. Uno de mis maestros decía,
¿te alegra la vida o no te alegra la vida? Si te alegra la vida, esta decisión es correcta. Me pareció tan simple, ¿sí? Obviamente hay cuestiones que no podemos simplificar tanto, pero yo creo que está hablando justamente de esta emoción que nos genera cierta decisión, ¿no? Si esta decisión realmente me alegra, si esta decisión realmente me hace sentir pleno, me hace sentir emocionado, me hace sentir feliz, me hace sentir conmovido, me hace sentir, no sé, enamorado. También hay un aspecto que tenemos que tener en cuenta dentro de estas 4 energías. Esta emoción que aflora de manera positiva. Y si esta emoción comienza a aparecer, ¿no? De forma negativa, ¿no? Me hace sentir angustia, me hace sentir dependencia, me hace sentir tristeza, me hace sentir desesperación, y no creo que eso me haga bien. ¿Y por qué digo esto y por qué hablo de estas 3 energías? Porque son las primeras que tengo que unir para luego entrar en la mente. Pero quiero que quede claro que esto va más allá del resultado que obtengamos en esa decisión que tomamos, ¿vale? O sea, tomar decisiones acertadas no significa que esa decisión va a salir como yo quiero que salga. Tomar decisiones acertadas no significa que la realidad va a responder tal cual me la imaginé, porque nosotros nos imaginamos formas limitadas, ¿sí? Y la magia sucede, o la sincronía sucede, o la sorpresa sucede, o la coincidencia sucede, o la casualidad sucede cuando salimos de esa limitación, ¿no? Cuando salimos de la mente, cuando salimos de esa imaginación. Entonces, decisiones acertadas implica entender que estos 4 egos, estas 4 energías que habitan en mí, vayan acorde, vayan respondiendo a todo esto que estoy sintiendo, a todo esto que estoy deseando y a todo esto que estoy experimentando, ¿vale? Entonces empecemos por ahí, porque muchas veces nos confundimos con que las decisiones acertadas es que salga bien luego. Pero si yo hago caso a lo que mi ser completo está sintiendo, está pensando, está deseando, evidentemente la energía se va a movilizar de manera positiva, la energía se va a movilizar o la realidad se va a ordenar para que exista esta realización que nos plantea el mundo en la Carta 21. Pero es muy importante en todas las decisiones que tomamos, aunque es difícil, desapegarnos de los resultados o desapegarnos de que las cosas sean como yo quiero que sean y evitar suceder y evitar que se manifiesten todas las otras posibilidades que hay a cada paso que damos en la vida. Ahora vamos a entrar en la última y en la cuarta energía que tengo que tener en cuenta al momento de tomar una decisión, que es la mente, ¿no? Que es la mente. Entonces, ya habíamos dicho que era la gran enemiga en el comienzo, ¿no? Habíamos dicho que es la que se encarga de plantear la duda con este pensamiento dual de si sí o si no, de si este camino, de si el otro, ¿no? Entonces, como la mente necesita este cálculo y necesita esta base para poder tomar la decisión con más certeza, vamos a tener ya estas 3 informaciones que son el resultado de un trabajo interior de responsabilizarlos, primero, de lo que siente mi cuerpo, segundo, lo que quiere mi deseo real, dejando de lado la moral, y tercero, identificando cuál es la emoción que se manifiesta frente a las posibilidades de decidir. Entonces, si yo tengo todo esto anotado, incluso puedo hacer un esquema con las 4 cosas, y puedo hacer un esquema también de decir, vale, esto es positivo, esto es negativo, la mente va a estar alimentada, el ego mental va a estar alimentado de toda una base teórica y experimental de cómo estoy yo de manera holística para tomar esa decisión. Entonces le estamos dando al ego mental
todo este contenido que necesita para tomar una decisión y sentirse correcto en ese camino de la decisión. Si nos ponemos a pensar no sé, en la existencia, en muchas culturas, el budismo, el taoísmo, todas las decisiones son acertadas, todas las decisiones son correctas porque de todas vamos a aprender, de todas vamos a experimentar, y si creo que es una decisión que no es correcta, luego obtendré la sabiduría que me regala esa experiencia, pero nuestro ego mental se va a encontrar mucho más Gabriel, tranquilo. recordad simplemente quedan 2 minutillos para acabar conferencia y pasamos a preguntas. Gracias. Perfecto. Entonces, nuestra mente estará completamente alimentada ya con los otros los otros tres, digamos, las otras tres conciencias, y puedo hacer esta unión total de todos los aspectos, ¿sí? Para tomar esta decisión que tanto me moviliza, ¿no? Entonces luego ya tengo mi sensación corporal, ya tengo identificado mi deseo, ya tengo identificada mi emoción. Ahora mi mente, a través de los pros, de los contras, de cómo me siento, de lo positivo, de lo negativo, utilizando este pensamiento dual, también decide, ¿no? Elige un camino. Ahora, yo sí les propongo utilizar un oráculo, utilizar la moneda, utilizar el tarot, utilizar lo que quieran para ver qué les dice esa realidad, ¿no? Para ver qué responde este oráculo. Entonces les aseguro que se van a sorprender de los resultados que obtienen con estos oráculos, que tienen que ver justamente con el trabajo interior que he hecho frente a esta decisión, frente a este camino. Y también a dejarles en claro, como les dije antes, este método es un método y funciona principalmente frente a las indecisiones o frente a la fuga de energía por no decidirnos, pero no funciona frente a las decisiones que tenemos que tomar y que ya sabemos cuáles son las respuestas, ¿vale? Esto solo funciona cuando estoy indeciso, pero cuando yo ya sé lo que tengo que hacer y lo que tengo que decidir, ya está. Ahora sí, simplemente vamos a pasar al turno de preguntas. Decía que antes de pasar a nuestro invitado, con Gabriel, queremos recordarte que Mindalia Viajes está cerrando las últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero de 2019 de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y los monumentos del país de los faraones. Si quieres más información para viajar con nosotros a Egipto, manda un WhatsApp al número 34 644 720 234. Últimas plazas para el viaje a Egipto con nosotros con Mindalia del 10 al 17 de febrero de 2019. Con Mindalia Viajes, en este caso, una experiencia llena de aventura, descubrimientos que también transformarán tu vida. Muchas gracias por esta información. Vamos a ir con las preguntas. En este caso, Juan Pablo Martínez desde Argentina nos dice: ¿cómo puedo dejar de fumar? Lo intenté demasiadas veces. Gracias. Bueno, qué pregunta, ¿no? Como para empezar, ¿cómo dejar de fumar? Estuve hablando este tema hace poco con una compañera. Considero que es, por lo menos con cómo funciona la mente, considero que es muy importante entender que es más fácil la abstinencia para el funcionamiento de nuestra mente que, que regularse. Más fácil la abstinencia que medir las cantidades, ¿no? Lo digo porque frente a las dietas sucede esto, ¿no? Tienes que comer menos carbohidratos, tienes que comer menos cantidad al día, tienes que comer, ¿no? Regular la cantidad de azúcar. Es más fácil abstenerse frente a estas cosas. Entonces yo recomiendo empezar realizando pequeños momentos de abstinencia y sostenerlos, es decir, entender que nuestra mente va a pedir
esa sustancia a la que somos adictos, entender que esta mente va a generar ciertos estados de ánimo físicos, corporales, emocionales, del deseo, que lo hemos visto en los 4 centros en la Carta del Mundo, pero empezar a extender estos momentos de abstinencia día a día, ¿no? No sé qué cantidades fumará, ni con cuánta frecuencia, etcétera, pero lo que yo propongo son lograr horas de abstinencia. Si tenemos en cuenta un sueño promedio de 8 horas, podemos decir, vale, ok, empiezo, primer día, 8 horas de abstinencia sin fumar, segundo día, 9 horas, tercer día, 10 horas, cuarto día, 11 horas, ¿no? Ir aumentando, si se quiere, de a menos tiempo, los periodos de abstinencia en donde no se fuma. Y como se dice en la dieta, hay una forma de dietar que se llaman ayunos intermitentes, permitirse esa ventana en donde quien consulta puede fumar, ¿no? Porque dicen, si yo no fumo por 10 horas, después en 2 horas me fumo los 20 cigarrillos que no me fumé. No suele suceder así. Entonces, ese es mi humilde consejo para dejar de fumar, pero siempre y cuando podemos aplicar esta herramienta, ¿no? Entender que ante la abstinencia de esta sustancia que me generó adicción, entender qué está pasando en cada uno de los centros, entender qué pasa en mi cuerpo, en mi deseo, en mi emoción, en mi mente, saber que se van a mover de manera tal vez involuntaria, ¿no? Porque el cuerpo va a reaccionar a esa ausencia y la mente va a decir tienes que fumar para estar más tranquilo, para estar mejor. Pero si yo logro vencer, ¿no? estos pensamientos, nos damos cuenta que se baja, se pasa ese estrés que genera o esa ansiedad que genera la falta de la sustancia, y conforme vayamos extendiendo los periodos de abstinencia podemos empezar a disminuir también el efecto, eh, de abstinencia que puede generar cualquier sustancia. Pero me ha sorprendido porque no me esperaba una pregunta así con el tema como hoy, pero bueno, espero haberle sido útil. Nos dice Andrea Anleu desde Guatemala: quiero tomar decisiones fuertes en mi vida, pero tengo miedo de soltar. Consejos, por favor. Carmen García también nos dice en relación: ¿cómo debo utilizar las cartas del tarot para decidir, ¿no? Tomar decisiones en este caso? Bien, para el tema de soltar, ¿no? Es un tema bastante importante, porque cuando tomamos una decisión, soltamos un camino. Tomamos una decisión, tenemos que soltar un camino para tomar el otro. Esa es la forma en la que funciona mi pensamiento dual, pero muchas veces nos olvidamos de que podemos sostener o que podemos hacer más de una cosa a la vez, o que podemos integrar 2 caminos en uno. Por ejemplo, si a mí se me presentaba una indecisión entre qué tengo que elegir: el profesorado en artes, la licenciatura en artes, la pintura, el teatro, la música, o el mundo del tarot y las terapias. Entonces, claro, era una indecisión muy grande porque todas estas cosas tienen que ver con mis pasiones, ¿no? Entonces me di cuenta que no tenía que decidir, que en realidad tenía que eh, integrar estas opciones. A veces la decisión es una integración. Entonces no es necesario soltar, sino integrar. Pero si tengo que soltar, es un tema que va de la mano con el resultado que yo quiero obtener de la decisión, ¿no? Si hablamos de magia tradicional o en un montón también de otras técnicas de cultura, siempre hay un sacrificio energético, etcétera, que tengo que hacer para obtener algo. Entonces, todo se paga, lo digo entre comillas porque siempre hay excepciones, y si todo se paga, evidentemente, a veces esa decisión fuerte va de la mano con soltar. Lo que yo propongo es hacer este ejercicio de las cuatro energías, y es: ¿qué es lo que pesa más? ¿Qué es lo que pesa más? Lo que quiero retener, o sea, ¿qué es lo que me hace sentir en mi cuerpo, en mi emoción? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que pienso? Si retengo
esta situación y qué es lo que siente mi cuerpo, lo que deseo, lo que siento y lo que pienso si suelto esta situación. A partir de ahí, la decisión la tengo que tomar conforme entre en mi conciencia. Nadie dijo que iba a ser fácil. ¿Sí? Esto no es una magia que me va a decir, mira, puedo soltarlo ahora. No, es simplemente tomar la conciencia. Es decir, que si yo sé que tengo que soltar esto y no lo estoy soltando, hay una responsabilidad en mí que no estoy asumiendo. ¿Sí? Entonces, trabajar más que nada el tema de eso, de ser justo conmigo mismo, de tomar posición en esa responsabilidad. Si yo no actúo por mí, ¿quién lo va a hacer? Nadie me va a salvar más que yo. Alguien me puede ayudar a que yo mismo pueda salvarme. Algo me puede ayudar a que yo mismo pueda salvarme. Pero tengo que ser responsable de esos actos. Con respecto a la utilización del tarot en una decisión, propongo utilizarlo después de haber hecho este ejercicio de conciencia, ¿sí? Después de haber realizado esta toma de conciencia de las 4 energías, de los 4 egos que están en mí, de las 4 voces, si se quiere, que hay en mí. ¿Cómo lo utilizo? Puedo tomar arcanos mayores, arcanos menores o la totalidad del tarot, barajo las cartas y saco una carta que diga, vale, ¿qué mensaje me da el tarot con respecto al camino A? ¿Qué mensaje me da el tarot con respecto al camino B? ¿Cuál es la situación? O sea, situación, mensaje A, mensaje B y puedo pedir un consejo. Entonces, ¿qué sucede? Si hay más caminos, mensaje A, mensaje B, mensaje C. ¿Qué es lo que sucede? Voy a contrastar la respuesta del tarot con el trabajo consciente o energético que he hecho y por eso les digo, ahí es donde voy a darme cuenta de lo sincrónico que puede llegar a ser este trabajo de conciencia interior y la respuesta de cualquier tipo de oráculo, en este caso el tarot. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Sonia Andrés Robledo de Chile nos dice, ¿crees que el ego es un maestro o un enemigo del ser? Yo siento que es creación hermana para iluminar la materia. Me gustaría saber tu punto de vista. Gracias. ¿El ego un maestro o un enemigo? Yo creo que es las dos cosas. En realidad, considero que cualquier situación que nosotros consideremos enemiga, cualquier situación que nosotros consideremos difícil de atravesar, es un maestro, ¿sí? Mi opinión es que es una parte de nosotros tan fuerte, tan poderosa y tan válida como nuestra luz, tan fuerte y tan poderosa y tan válida como nuestro alma, tan fuerte y tan poderosa y tan válida como nuestro cuerpo, como nuestra existencia, ¿no? Como nuestro espíritu. Entonces, yo creo que además de ser un enemigo o un maestro, ¿no? Yo creo que depende de cómo lo mires al ego, es esencial. El ego es esencial, no es algo que podemos eliminar, no es algo que podemos domar, como se dicen en algunas cuestiones. Yo creo que es algo que tenemos que conocer. El ego es una parte de nosotros que tenemos que conocer, igual que conocer nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu, nuestra existencia. Entonces, al conocer a nuestro ego y saber cómo nos va a hablar, qué chistecitos nos va a contar, qué piedritas en el camino nos va a poner, ya sabemos cómo actuar con él. Entonces, ese ego que parece una dificultad, que parece un enemigo, se va a transformar en nuestro aliado y me va a acompañar en ese camino. Vamos a ir con las últimas preguntas. Nos dice Nancy González desde París. ¿Y qué hacer si estás tan confundido que hasta tu cuerpo está angustiado frente a dos posibilidades? La primera respuesta que se me vino es no tomar ninguna decisión. Eso también es una decisión. A veces nos empecinamos a que tenemos que decidir algo. A veces nos ponemos en la cabeza, tengo que decidir, tengo que hacer algo, tengo que elegir sí o sí uno de estos dos caminos. Pero evidentemente, si ninguno de esos dos caminos me hace bien, como dice la compañera, ¿por qué tener que decidir uno de esos dos caminos? ¿Por qué tener que decidir entre la misma
arma de destrucción con distinto método, ¿no? De autodestrucción, diría yo. ¿Por qué tenemos que decidir entre algo que nos hace daño pero que se ve de manera distinta? No tenemos, o sea, porque tenemos la capacidad en esta vida maravillosa como humanos que somos, de elegir otras cosas que no tienen que ver con algo que nos angustie, con algo que nos haga daño. Entonces, empezar por lo pequeño, pero cuando pasa eso, no decidir. No decidir también es una decisión. Carla Rivera, de España, me gustaría saber por qué me cuesta mucho concentrarme. Lo que más disfruto es dormir, nos dice. ¿Por qué cuesta mucho concentrarse? Considero que, no sé, no, nos gusta mucho dormir, aunque conozco personas que creen que dormir es una pérdida de tiempo, pero cuando se duerme generalmente se anula o se empequeñece nuestra parte racional, nuestro psiquismo racional, para que pueda aflorar y para que pueda moverse nuestro inconsciente, nuestra parte inconsciente. Por eso los sueños son tan locos, tan raros, ¿no? La moral no existe, el tiempo no existe, los muertos no, la muerte no existe, los muertos no están muertos en nuestros sueños, nuestros deseos más profundos, nuestra oscuridad más profunda se le da la luz y se mueve y convive y actúa con nuestra familia, ¿no? Todo ahí deja de tener filtros en los sueños. Tal vez por eso también le guste tanto dormir. Entonces yo creo que le cuesta concentrarse porque en realidad le cuesta reconocer lo que hay verdaderamente en ese inconsciente, en ese deseo, en ese cuerpo, en esa emoción, ¿no? Entonces, cuando duermo, anulo esta energía mental, esta racionalidad que me prohíbe ser, que me prohíbe sentir, que me prohíbe desear, que me prohíbe actuar, y sucede todo, ¿no? Entonces me siento cómodo, me siento a gusto. Así que yo vería de trabajar alguna actividad eh, que sea muy placentera para la compañera, una actividad que pueda expresarse sin necesidad de justamente concentrarse o controlar la mente. Eh, yo le propongo desde mi lugar, desde lo que he aprendido, eh, teatro de la improvisación, le puedo proponer realizar pintura abstracta, incluso eh, informalismo o ejecting, como hacía Pollock, ¿no? Que salpicaba grandes metros de tela, como dejándose sentir, o incluso danza contemporánea, todo lo que tenga que ver con lo improvisado. Eso puede llegar a ser una buena herramienta para que ella pueda expresar estas energías y luego de satisfacer este ego físico, corporal y emocional, que llegue la concentración. Un ejemplo muy práctico para mí es cuando los niños, estuve dando clases a niños de primaria, entonces una herramienta que a mí me servía cuando no podían los niños entrar en la actividad o concentrarse en una actividad, que el cuerpo o la situación les pedía otra cosa, era primero hacerle caso al juego. Entonces, vale, ok, no podemos concentrarnos en la actividad o en este trabajo o en este estudio, vamos a jugar, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a gritar, vamos a actuar. Entonces, cuando ese ego es satisfecho, aparece la concentración. Me pasaba también cuando estudiaba. Cuando yo quería forzarme a estudiar algo que tenía que rendir, que tenía que dar un examen, pero la energía me decía otra cosa, me decía, quiero ir al parque, quiero tomar mate con mis amigos, quiero irme de fiesta. Si yo no hacía caso a ese deseo, me era imposible sentarme a estudiar o concentrarme en el estudio. Entonces, poder liberar estas otras energías a través de otra actividad para que la concentración pueda llegar luego. Tenemos 1 minuto, 2 minutos para una última pregunta. Vamos a ajustar todo lo posible. Dinamique, desde México, nos dice: si sentiste el punto de ebullición al tomar una decisión y al final no resultó como querías, ¿cómo trabajar la sensación de equivocación, aunque sabes que te guiaste por la intuición?
Ese es otro tema, ¿no? Es otro tema. ¿Cómo saber qué es intuición y no es ego? O cómo saber qué es intuición y no es otra cosa. Por eso propongo en este trabajo trabajar con las 4 energías, porque muchas veces lo que sucede ante una intuición o ante un deseo exagerado es la impulsividad. Y frente a ningún caso, la impulsividad es una decisión acertada. Sí que muchas veces nos manejamos por el deseo, por la emocionalidad, por el impulso. ¿Sí? Yo creo que trabajar la sensación de equivocación o de frustración frente a un deseo no cumplido es justamente entender desde qué lugar se tomó esa decisión. Si fue una intuición de verdad o fue un impulso que no se pasó por la mente, que no se pasó por la emoción o que no se pasó por el cuerpo. Antes había hablado de esto, tomar una decisión acertada no tiene que ver con que el resultado sea el que queremos. Y siempre vamos a tener una experiencia. Entonces, trabajar la sensación de frustración, que para mí es mental, o la sensación de equivocación para mí proviene del ego mental, del que pone en dudas, es sentarse frente a esa decisión que tomé. Puedo escribir en un cuaderno, la decisión que tomé es esta, ¿vale? Entonces, ¿qué he aprendido de esa decisión que tomé? Para mí, ¿qué he aprendido de esa decisión que tomé? Que no tengo que ser impulsivo, o que tengo que ser menos impulsivo, o que tengo que pasar el filtro de la mentalidad, que tengo que mirar más en mí, que tengo que ser más justo. No lo sé, pero escribir debajo de esa situación todo lo que he aprendido de esa decisión que he tomado va a permitir entender otra dimensión y no entender esta decisión como una equivocación o como una frustración. Les aseguro que de cada experiencia se aprende, y si además podemos integrar ese aprendizaje desde la emocionalidad principalmente, nos olvidamos de las equivocaciones y de las frustraciones. Por esta forma llegamos al final de las preguntas. Te voy a pedir un pequeño apoyo directo para Mindalia. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo, colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Gabriel para que se despida de todos vosotros. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, Mindalia, por permitirme este espacio, este momento. Gracias a toda la gente. Le quiero mandar un saludo especial a mis estudiantes de Valencia, de Elche, de Canarias, de Murcia, de Madrid, del mundo. Hay gente de México que me está mirando, gente de Argentina, Colombia, Uruguay, Dallas. Nada, gracias infinitas. Ojalá les haya sido útil esta herramienta, este camino. Y bueno, nada, que están los comentarios abiertos luego en el video grabado para que puedan hacer preguntas que yo siempre me encargo de responder. Y si quieren conocer más, saber más, escuchar cositas, tanto en YouTube como en Google, pones Gabriel Lumier o Lumier y van a ver un montón de artículos y de cositas que voy haciendo que tienen que ver con estos temas. Pues ahora sí, gracias de nuevo, Gabriel. Recordar a todos que podéis colaborar con Mindalia para finalizar suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube. Ya vamos en camino hacia los 2 millones de espectadores, de suscriptores, perdón. Así que simplemente para finalizar, y como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.